Si yo me limito a ser un mero consumidor, estoy consumido. Entonces, tener ya un beneficio para siempre por una perjudicación presente, es decir, yo ahora en el presente no voy a estar teniendo los placeres momentáneos que conozco. Voy a sacrificar esos placeres que conozco por un beneficio posible a largo plazo que intuyo, pero que es desconocido, porque nunca lo he puesto en práctica. Entonces, si nunca arriesgo, si nunca apuesto por ese amor al beneficio futuro, nunca sabré si es posible o no. Buenas noches, un día más a las 8 en el programa de la Casi Solución. La Casi Solución porque faltas tú aplicando esas acciones en el mundo que van a permitir que entre todos creemos la realidad que decimos que queremos, que es básicamente una realidad donde haya amor, salud, fraternidad, cooperación, donde nos sintamos bien con nosotros mismos, donde el suicidio deje de aumentar, donde la depresión deje de aumentar, donde las guerras sean algo puntual, ¿no? O algo que voluntariamente no ejercemos en el día a día. Y esas cosas de sentido común que, como dijo alguien, es el menor de los sentidos últimamente. Entonces, bueno, como hemos dicho antes en las stories del Instagram, vamos a seguir con un capítulo de Ley Natural. Sí que es verdad que la última vez ya se habló de esto, pero no ha quedado registrado el vídeo porque no se daban las condiciones. Y bueno, vamos a repetirlo porque al final todo se basa en la repetición. Esa es la pura realidad. Y yo, como siempre, voy a comprobar que el audio funciona. Vale, perfecto. Audio comprobadísimo. Funciona. Vale, pues bueno, el último día nos quedamos en, básicamente, nos quedamos en el hecho de que estamos muy confundidos, ¿vale? Los humanos hemos llegado a un estado tal en el que estamos obsesionados con acumular dinero porque pensamos, hemos caído en la trampa de otros seres humanos, una trampa que han diseñado desde hace siglos para nosotros y que les funciona muy bien. Hemos creído que su dinero, un dinero que no es nuestro, un valor sobre el cual no tenemos ningún tipo de decisión al nivel de creación de ese valor, nos va a hacer libres. O sea, nosotros pensamos que acumulando dinero podremos comprar nuestros derechos, comprar nuestra libertad, comprar nuestra dignidad. Pero eso es falso, es una batalla perdida, es una batalla a contrarreloj, porque el dinero, fiat, el sistema monetario actual implantado en la tierra, pertenece a los estados, a pocos estados en concreto, ¿sí? Pertenece al Vaticano, a Estados Unidos y a 4 altos funcionarios concretos, ¿sí? Y al concepto, es que no es ni siquiera que les pertenezca a esos funcionarios, porque si os fijáis, esos funcionarios van y vienen, morirán, dentro de 30 años morirán y serán otros, y el sistema permanecerá, porque la trampa está en nuestra mente y nosotros pasamos esa trampa a las generaciones. Les hacemos creer a nuestros hijos que el dinero es el verdadero valor, que el Estado nos va a salvar el culo y que la policía es necesaria para no matarnos entre nosotros. Y como nosotros seguimos pasando esa trampa, se sigue manteniendo, aunque cambien los beneficiarios y los perjudicados, que los perjudicados son un 90% de la población y los beneficiados son un 1%.
Entonces, hablábamos de eso, de en qué gastábamos nosotros nuestro tiempo y nuestro dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos que nosotros, pues, podemos gastar nuestro tiempo y nuestro dinero en lo que nos venden, en aquello en lo que dedican recursos y más recursos por, por captar nuestra atención, ¿sí? Como pone en esta diapositiva, nuestras verdaderas monedas, donde está el verdadero valor con el cual compramos lo que sucede, es nuestro tiempo y nuestra atención. Si nosotros mantenemos el tiempo suficiente, la atención puesta en una acción, se manifestará las consecuencias que vienen precedidas por esa acción. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros gastamos nuestro tiempo en esto? En cosas artificiales, en cosas superficiales, como puede ser demostrarle al mundo lo que yo soy por mis cualidades físicas, o lo que yo soy por esos objetos físicos que me acompañan. O me dedico constantemente a distraerme, ¿no? A comprar cualquier mierda que me pongan en la tele, cualquier mierda que me pongan en las redes sociales, cualquier cosa que me pongan en el cine, cualquier cosa que ellos fabriquen para mí. Si yo me limito a ser un mero consumidor, estoy consumido por el sistema. Han robado mi tiempo y mi atención en lo que ellos deciden. Porque ellos saben cómo funciona el cuerpo humano y la mente. Ya lo explicamos en el primer vídeo de neurociencia. Nosotros tenemos 3 cerebros, ¿sí? El reptiliano, que es el más primitivo y el que se encarga de la supervivencia básica. Ni siquiera somos conscientes de los mecanismos mentales que se dan en ese cerebro. Está protegido. Por eso mismo, porque si nosotros nos tuviéramos que plantear, ay, ¿respiro o no? ¿Me apetece respirar o no? Si nos diera esa opción la vida, estamos en un nivel de conciencia tan bajo que capaces somos de decidir que no. Y es un lujo que la naturaleza no se puede permitir. Luego tenemos el cerebro reptiliano, que es un cerebro un poco más avanzado. Entonces, allí se da un juego mental un poquito más evolucionado, en el sentido de que sí somos conscientes del patrón que se lleva ahí a cabo y sí podemos tomar acción, decidir sobre ese cerebro, pero es muy básico. ¿Sí? Es un cerebro sí o no, es un cerebro me gusta o no me gusta. Es un cerebro emocional que se basa en yo aceptar o decidir que el mundo es como es por lo que me gusta, o decidir que el mundo no es como es por lo que no me gusta, ¿no? Tú me dices que soy tonto, a mí no me gusta, entonces yo no soy tonto. Sin hacer una reflexión de si realmente soy tonto o no, porque puede ser que sea tonto, puede ser que esté pensando mal y que por eso me esté yendo mal, ¿no? O se esté produciendo una causa negativa. Y luego está la parte más evolucionada, que es el neocórtex, los 2 hemisferios, ¿sí? Que es donde podemos hacer procesos mentales complejos, podemos conectar puntos que no están a primera vista relacionados, y a base de identificar muchos patrones y cómo entre ellos se interconectan, llegar a conclusiones mucho más elevadas, ¿no? De cómo funciona realmente la realidad. Cuando nosotros utilizamos ese cerebro, nuestro poder de creación crece muchísimo, se multiplica y nos convertimos en creadores activos de nuestra vida. Y entonces, cuando nos venden por la tele, toma, tú quieres esto, no lo compramos. Porque cuando a mí me dicen, toma, tú quieres esto, que es puro entretenimiento, al final yo acabo sintiendo un vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa parte más evolucionada del cerebro no la estoy utilizando. Sin embargo,
Que yo no la utilice no quiere decir que no esté en funcionamiento. Entonces se genera un desbalance dentro de mí, una carencia, y hay un impulso interno que exige su funcionamiento. Entonces yo debo de coger las riendas de ese neocórtex y utilizarlo, porque si no, se genera un desbalance en mí. Entonces proponíamos que para poder decidir conscientemente qué se va a manifestar en el mundo, necesitamos conocimiento, ¿sí? Y para eso hay que leer, hay que observar, hay que gastar mucho tiempo y mucha atención en recopilar información, en procesarla, en ponerla en práctica y finalmente en ver qué sucede. Entonces, claro, ¿cómo está actualmente eso en el mundo? ¿La gente le da valor al conocimiento? ¿O al revés? Cada vez la gente está más convencida de que vivir en la ignorancia le hace feliz. El falso estado del bienestar, que no es un estado del bienestar, es un estado de la comodidad física y emocional, pero no es un estado del bienestar, porque anula tu espíritu. En ese estado del bienestar, el conocimiento es casi visto como algo malo, como algo negativo. La gente rechaza la verdad, porque la verdad automáticamente te da la responsabilidad de tu vida. Y la verdad es que nosotros tenemos todo el poder por mejorar las condiciones de nuestra vida. Y la verdad es que nosotros somos directamente responsables de las guerras, del hambre, de muchísimas de las muertes y de muchísimo del sufrimiento que se da en la tierra. Sin embargo, queremos buscar excusas y queremos buscar parches que no funcionan. Y al final estallará y al final no habrá escapatoria. Al final, la verdad siempre sale a la luz. Pero mi pregunta y mi propuesta es, ¿vamos a esperar a que la verdad nos aplaste? ¿Vamos a esperar a que las consecuencias de nuestro comportamiento incoherente sean tan destructivas que no haya marcha atrás? Según la medicina germánica, cuando un proceso biológico de reparación ya es irreversible y ya no puede ser superado por la persona, cuando la persona ha tardado mucho tiempo en ponerle una solución al conflicto que activó ese proceso biológico. Ya es tarde. La solución demanda una energía que no está disponible. La naturaleza te dice game over. Va a suceder. Todas esas personas que han muerto en las guerras, que han muerto quemados en las salas de quimioterapia, que han muerto en accidentes de tráfico por nuestra inconsciencia. Llegamos tarde, ¿sí? Las consecuencias suceden porque tienen un precio nuestras acciones. Y eso es lo que debemos de entender y lo que debemos de tomarnos muy en serio si apreciamos la vida. Porque todo es condicional, todo es polar. Este vídeo, este conocimiento,
solo y exclusivamente tiene sentido si nos importa la vida lo suficiente, que ya entraremos más adelante a profundizar en el por qué nos ha llegado a dar igual la vida. ¿Cómo puede ser que la gente, tú le expliques esto y diga, tienes razón, pero es que me da igual morirme, es que me da absolutamente igual? ¿Cómo se ha llegado a esa situación, no? Bueno, trataremos el tema y trataremos de poner luz, porque al final esa es la causa más profunda y es difícil, reconozco que es difícil descifrar el patrón exacto que lleva a esa consecuencia. Entonces, bueno, seguíamos describiendo, ¿no?, las fases de la manifestación. Dijimos que en un inicio todo se basa en una energía primaria, que era el amor, o el miedo, porque todo se basa en la ley de la polaridad. Una vez el ser humano ponía una acción en marcha en base al amor o en base al miedo, eso permitía adquirir conocimiento o vivir en la ignorancia. Cuando una persona abre las puertas del conocimiento, establece una monarquía interna dentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es precisamente esto. El conocimiento es darse cuenta de cómo funciona la realidad. Y la realidad no funciona como nosotros queramos. Y no porque yo lo diga, sino porque es comprobable. Hay cosas que se comprueban muy fácilmente, que tienen un patrón lógico muy simple y todo el mundo las tiene claras. Y hay otras que son más complejas, que el patrón incluye muchísimos parámetros, muchísimas variables. Y entonces se torna complejo. Por eso requiere más moneda espiritual, su entendimiento. Requiere más tiempo y más atención. Pero como recompensa se obtiene un resultado mayor, un beneficio más grande. Y ahí vemos que eso se rige por la ley de la correspondencia. Como es adentro, es afuera. Cuanto más simple es el resultado. Cuanto más complejo es el resultado. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a introducirnos en definir qué es la soberanía, qué es la monarquía, qué es la anarquía, ¿vale? Porque hay mucha confusión también acerca de estos términos. Ya hablamos de la importancia que tiene la etimología de las palabras. Si ellos pueden hacernos la trampa mental, es porque juegan con el lenguaje. Yo recomiendo muchísimo toda la documentación generada por Carmen Huertas, que es una lingüista catalana que se ha enfocado mucho en la neurología, y ella lo dice claramente. El ser humano no puede pensar sin el lenguaje, es imposible. Esas teorías de que hablan de que el lenguaje se fue desarrollando no tienen muchos pilares, porque las cosas complejas no se pueden dar sin un código complejo como es el lenguaje, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que el pensamiento, o sea, que las palabras generan nuestro pensamiento y el pensamiento es el que da la orden de las acciones. Por lo tanto, si cuando pronunciamos las palabras no sabemos lo que estamos diciendo, en el sentido de que hoy anarquía es una cosa y mañana es otra,
Entonces, no hay salida, ¿sí? El otro día, por ejemplo, a mí me gusta mucho iniciar debates en mi casa, siempre os lo he dicho. Yo lanzo un tema en la mesa y entonces pues se empieza a dialogar, ¿no? Y a mí me gusta mucho ir siempre a la raíz, ¿no? Y ir siempre al significado profundo de las palabras, pararnos en cada una de las frases que hemos pronunciado. Y para eso, como pone aquí en la tabla, se necesita conciencia, se necesita amor. ¿Amor por qué? Amor por el entendimiento. Cuando yo inicio esos debates, yo tengo dos opciones, ¿sí? Una, querer imponerme, querer tener razón. ¿Para qué? Para entonces yo no tener la responsabilidad de ninguno de los males que suceden en la vida, porque yo tengo razón en todo y el culpable eres tú. Entonces, cualquiera de las cosas negativas que a mí me suceden, eres tú el culpable. Tú tienes que cambiar, tú tienes que hacer el esfuerzo que conlleva cambiar un hábito en la vida, ¿no? Y someterte al displacer, a la incomodidad. Sin embargo, esa acción nace del miedo, ¿sí? Del miedo a sufrir cuando yo tengo que cambiar un hábito en mi vida, porque genera incomodidad. Sin embargo, si yo cuando inicio ese debate en la mesa, yo me posiciono y digo, quiero que nos entendamos, quiero verdaderamente que veamos dónde está la causa, quién genera el problema, que probablemente seamos todos, porque vivimos en la inconsciencia. Pero en ese momento, cuando yo decido realmente apostar por un entendimiento, por una cooperación, lo hago por un bien común y cojo la responsabilidad de decir, vale, como voy a analizar cada una de las frases, incluidas las mías, cuando tú analizas algo hasta su raíz, todo se vuelve simple. Y lo simple son patrones muy básicos que todo el mundo, el 99% de las personas, va a comprender. Entonces, las incoherencias van a ser obvias. ¿Sí? Cuando tú un razonamiento lo desglosas en sus partes básicas, todo el mundo puede ver si esas partes básicas son coherentes o no. Entonces, todo queda al descubierto, todo queda a la luz. Y a mí se me sería imposible negar la evidencia. Y en ese momento yo no podría decir, no, yo no soy el culpable. Pero escúchame, si es blanco y en botella, lo hemos visto todos, hemos hecho el desglose. Entonces, yo no tengo miedo de eso, no tengo miedo de decir, sí, tienes razón, el problema soy yo, porque yo quiero el entendimiento, porque yo quiero el amor. Y yo me he dado cuenta que para tener paz y tener salud, necesito ajustarme a las leyes de la vida, que son, en el caso del comportamiento humano, respetarte, aunque eso conlleve una incomodidad en mi vida por un momento. ¿Sí? Entonces, se estaba iniciando un debate y hablábamos de esto, ¿no? De si realmente éramos nosotros los responsables de la esclavitud que se generaba en el mundo. Y me hizo gracia porque mi madre decía, es verdad que podría, o sea, es verdad que lo podemos hacer mejor, pero no me compensa. Entonces le digo, ¿no ves, mamá, que eso es una incongruencia mental? Realmente es falso eso. Tú no crees que se pueda hacer mejor, porque si realmente sientes que se puede hacer mejor, ¿cómo no te va a compensar? Si bien en la propia palabra, mejor significa que te beneficia. Entonces,
tú en el fondo no crees que se pueda hacer mejor, porque si no, lo harías, porque has comprobado que se puede hacer mejor, que te va a dar un beneficio. Entonces tú estás viviendo en la ficción. Tú quieres pensar que se podría hacer mejor, pero tu experiencia te dice que no. Por eso no te compensa y por eso no accionas. Entonces, hay que ver por qué se genera esa incongruencia. ¿Por qué quieres pensar que sí, pero crees que no? Y eso es básicamente porque como no ponemos en práctica el confiar en nosotros y ver qué pasa, cuando una persona dice, siente, debería de hacer eso, pero nunca lo hago porque, es decir, existe la polaridad, ¿no? La vida es polar, eso está claro, ¿no? Entonces, como es polar, existe lo que conocemos, es decir, aquellos patrones de causa y efecto que ya conocemos y que entonces repetimos porque ya sabemos lo que vamos a obtener. Yo sé que si como chocolate tengo placer, entonces como yo quiero placer, pues como chocolate. Ahora bien, hay, por ejemplo, un atasco siempre en el parking de mi casa que hace que se inunde todos los meses el parking. Y eso hace que yo baje una mañana y me aplaste, me llene de basura y pierda tiempo en tener que limpiármelo, que huela mal en el edificio y un montón de cosas negativas que yo no quiero. Sin embargo, la acción que yo creo que debería de hacer, que es hacer una reunión, es decir, gastar mi tiempo y mi atención en movilizar a los vecinos, hacer una reunión, proponer soluciones. Quizá las soluciones sean físicas, tengo que ir al Leroy Merlin, comprar tuberías, el otro que sabe coordinarme con él y venir, montarla, que salga mal, gastar otro fin en que salga bien, tal, para que eso nunca más vuelva a suceder. Entonces, tener ya un beneficio para siempre por una perjudicación presente. Es decir, yo ahora en el presente no voy a estar teniendo los placeres momentáneos que conozco, que son mi chocolate, mi birra, mi serie en la tele, mi irme a correr al campo. Voy a sacrificar esos placeres que conozco por un beneficio posible a largo plazo que intuyo, pero que es desconocido, porque nunca lo he puesto en práctica. Entonces, si nunca arriesgo, si nunca apuesto por ese amor al beneficio futuro, nunca sabré si es posible o no. Entonces, se llegará a esa incongruencia de decir, sí, yo creo yo sé que hay una solución mejor, pero no me compensa. ¿Cómo no te va a compensar solucionar lo del parking para siempre, por un mes, sin tanta birra y tanto chocolate? No tiene sentido. No es una realidad. Es una creencia mental que tú tienes. El que arriesga, apuesta por el amor a su vida y a mejorarla, obtiene la mejora. Cuantas más veces arriesgas, más poder y consciencia vas desarrollando y más cuenta te das de lo infinito que es la evolución, la mejoría. Y más vas saliendo de las incongruencias, ¿sí? Entonces, vamos a proseguir, ¿no? Cuando nosotros nos abrimos al amor, como el ejemplo de la charla en la mesa, ¿no? Yo me abro al amor, quiero realmente que nos entendamos, aunque eso conlleve la incomodidad de reconocer
que yo soy parte del problema, nos aceptamos el conocimiento. Y yo no tengo miedo de analizar lo que verdaderamente se está diciendo, ¿sí? Si yo, por el contrario, tengo miedo de que tú, de que tú me acuses, ¿no? De que yo puedo ser parte del problema de esta sociedad que genera la esclavitud y más, yo, yo no te voy a escuchar. Yo no quiero conocer lo que me estás diciendo. Ni siquiera me voy a escuchar a mí misma. Yo simplemente voy a repetir mi creencia continuamente hasta que por cansancio abandonemos la conversación y todo siga igual. Porque yo en el fondo tengo miedo de conocer lo que verdaderamente está sucediendo en mi mente y en la tuya. Porque en el fondo la verdad siempre está en nosotros, está dentro. La cosa es, ¿quieres saberla o no? Y solo la querrá saber el que profundamente ame la vida y se haya dado esa oportunidad. Entonces, cuando estamos abiertos al conocimiento, observamos, escuchamos, estamos atentos a toda la información que hay disponible. Entonces, llegamos a una información muy valiosa en cuanto a las acciones que llevamos a cabo para obtener eso que decimos que queremos obtener, ¿no? Que es el amor, la salud, la paz, la cooperación. Que esa es otra pregunta. Tú cuando le preguntas a la gente lo que quiere, o si le preguntas si quiere estas cosas que yo he dicho, te van a decir que sí. Pero luego, ¿realmente es lo que quieren? Por sus actos los conoceréis, ¿no? Dijo Cristo en la Biblia. Luego os leo los comentarios. Entonces vamos a ver cuál es ese conocimiento que nosotros tenemos a disposición nuestra para obtener esas cosas que decimos que queremos obtener. Cuando nosotros obtenemos el conocimiento a nivel de hacer ese proceso interno, lo que está sucediendo es que entendemos la naturaleza de la realidad, ¿sí? Entonces, en ese momento, digamos, has escogido afrontar la realidad con amor y te abres a la verdad, ¿sí? Como existe el principio de la correspondencia, que significa que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, entonces obtenemos en el exterior aquello que hemos puesto en el interior, ¿sí? Y en el interior lo que hemos puesto es la soberanía, porque hemos decidido activamente conocer. Ya no voy a conformarme con lo que tú me dices que es verdad, con como tú me dices que yo debo de accionar. Ahora yo tengo la capacidad de entender cómo funciona la realidad y decidir yo qué acciones son correctas o incorrectas para obtener la paz, por ejemplo, o la salud. Cuando uno de nosotros es soberano, ¿sí? Soberanía significa que tú no le perteneces a nadie más que a ti mismo. Sí, lo podemos ver. Ay, que nos ha pasado la diapositiva. Hemos vuelto, ¿vale? Esto es muy curioso porque vamos a ver si se retorna.
Vale, hemos vuelto. Sí, chicos. Esto es muy curioso porque la última vez pasó exactamente lo mismo. Se cayó el internet, ¿vale? La tecnología que yo utilizo para conectar el PowerPoint con el programa con el que hago la transmisión es una tecnología que se llama NDI, ¿sí? Interface Net Device, y conecta los ordenadores a través de la red, ¿vale? Es muy curioso porque si no hay internet, obviamente no funciona. Y se ha caído el directo. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que las dos veces, ¿sí? Vamos a hacer un análisis. Las dos veces se ha caído el directo en la misma parte, en esta tabla. En esta tabla, la otra vez se quedó exactamente ahí también cortado. Entonces, ¿puede ser esto hacking? ¿Puede ser esto censura? No descarto, no descarto. Yo no soy una experta en tecnología ni domino acerca de hasta qué punto pueden acceder a mi wifi ni nada. Yo, por favor, si hay alguien que escucha este vídeo y sabe de ciberseguridad y sabe hasta qué punto se puede ejercer la censura en las redes, en los ordenadores, en las tecnologías, por favor, hagamos un directo. Hagamos un directo y comentemos esto, porque es inadmisible, ¿sí? Vamos a hacer un parón aquí. Es inadmisible la censura que hay hoy en día en las redes. YouTube, Twitch, Facebook, Instagram. Esa gente son unos dictadores, ¿vale? Y son la cosa más asquerosa que hay en este mundo. Lo digo así, la gente que trabaja para estas empresas y que se dedica a coger mi contenido y a censurarlo y por eso recibir un sueldo es sencillamente asqueroso, vomitivo, bochornable. Un motivo por el cual considerarse una mierda de persona. Porque todos los daños que se generan en este mundo nunca, nunca, nunca van a acabar si este conocimiento no se integra en las mentes. ¿Sí? Entonces, no te salgas el culo por tener un sueldo. Estás contribuyendo a la maldad mundial. Esos niños que cogen y violan en rituales satánicos, tú eres parte de ese problema. ¿Sí? Y eso es muy serio. Yo también soy parte del problema. Yo también soy parte del problema. Yo trabajo en el sistema y también recibo un sueldo por acciones que generan incoherencia. Pero hay un límite y hay acciones muy dañinas, mucho más dañinas que otras, ¿sí? Y la de la censura es ultra mega dañina, ¿sí? No tiene nada que ver recibir órdenes sobre por dónde van a ir las tuberías, ¿vale? Del alcantarillado y que alguien decida sobre ti y controle dónde las vas a construir, aunque tú consideres que a lo mejor esa calle no es la mejor, a que se genere la censura sobre el conocimiento que nos hará libres. ¿Sí? Entonces, uno tiene que hacerse una evaluación personal sobre sí mismo. Y si estás en un trabajo que ejerce el mal en este mundo, tienes que plantearte muy seriamente salir de ahí y rescatar tu alma, lo primero, y después dejar de seguir generando la catástrofe.
De esto hablaremos más adelante y será un poco catastrófico porque vamos a tocar la sensibilidad de muchas personas. Pero bueno, como íbamos diciendo, la palabra soberano está compuesta por el prefijo super, que significa por encima, y el regnum, que significa gobernante. Por lo tanto, una persona que es soberana es una persona que está por encima del control, es decir, que no tiene un control externo, no es un esclavo y no es un súbdito. Sí, todo esto que explicamos parece obvio, pero luego cuando vas a analizar el comportamiento de los individuos y ves que no ponen eso en práctica, pues claro, te das cuenta que es un problema. Sí. Entonces, cuando nosotros no ejercemos la soberanía, no somos los que en última instancia tomamos las decisiones sobre nuestra vida, sobre los aspectos más fundamentales, entonces no somos soberanos. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos en esta tabla, si nosotros no somos soberanos, lo que sucede es lo de la línea naranja, ¿sí? Y es la polaridad que hoy en día está en vigor, porque es lo que sucede en la gran mayoría de los seres de este planeta. La gran mayoría tienen una confusión interna inmensa, que es igual a tener una anarquía interna. No hay ningún tipo de control, de autocontrol interno, ¿sí? Y el ego les domina. Y el límite no está. Lo que reina en esas mentes es: voy a hacer lo que me dé la santísima gana para mantener mi comodidad, para mantener mi supervivencia física. Y eso va a devastar a la humanidad, porque así son las leyes, porque la naturaleza quiere que nosotros seamos capaces de decirnos a nosotros mismos: no, no te hagas, no le hagas ese daño al otro, porque te lo devuelvo. Si tú no comprendes la ley de la gravedad y tú dices: por mis santos cojones vuelo, te matas y punto. Y la naturaleza te dice: lo siento, no has querido hacer el esfuerzo, no hay recompensa. Y eso funciona así. Entonces, todos nosotros somos soberanos y es imposible no serlo. Todos estamos llamados por Dios, por la creación, a conocer cuáles son los límites de las acciones que puedo ejercer en el mundo y autocontrolarme y decir: hasta aquí llega mi libertad, hasta aquí llegan las acciones que yo puedo hacer. Esto no puedo hacerlo si quiero paz, amor y salud para todos nosotros, incluyéndome a mí. Porque volvemos a lo mismo, tenemos que entender que somos un conjunto, que no existe la individualidad, que como es adentro, es afuera, ¿sí? Y que si yo y que como es afuera, es adentro. Entonces, si yo le ejerzo un daño al de fuera, créeme, va a rebotarte, porque es la ley de la correspondencia y está en vigor por y para siempre y por y para todos. Lo que sí es posible, ¿sí?, es intentar ir en contra de esta ley. Nosotros podemos ir en contra de nuestra propia soberanía y eso va a dar como resultado la autodestrucción. Y eso se confirma, ¿vale? Eso confirma que es imposible ser soberano. Y eso lo estamos viendo ahora. Ahora mismo,
todos, la gran mayoría, estamos en la situación de decir, por favor, Estado, trae a tus policías y a tus jueces y dime qué es lo que debo de hacer. Dime, por favor, cómo gestionar la sociedad. Por favor, dinos a nosotros cómo debemos poner nuestras calles, dónde debemos aparcar, qué coches debemos de utilizar, qué cosas deben de aprenderse en el cole. Por favor, toma, te doy a mi hijo. Dime lo que tiene que aprender, por favor. Eso es lo que decimos. Entonces, estamos delegando nuestra soberanía. Nos estamos desentendiendo totalmente de las cosas primordiales, que son nuestra salud, nuestra educación, ¿sí? Y todos los servicios, nuestra alimentación. ¿Quién decide los protocolos de salud que se ponen en los hospitales? ¿Los deciden los médicos? No, no. Y el médico que hable y diga, es que esto no tiene ningún sentido, se las busca, se las busca. ¿Por qué se las busca? Venga, 5 minutos. Venga, alguien que esté viendo el directo. ¿Por qué el médico se calla? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué no dice este protocolo es una puta mierda? Está matando a mis pacientes. No debe ser así. ¿Por qué no ejerce la soberanía el médico? O el profesor, ¿eh? ¿Por qué el profesor no dice esto es una puta mierda? No en el sentido de que no sea útil, sino es que es falso. Sí, muchísimas leyes que se enseñan de la biología en la primaria son sencillamente falsas y nos están perjudicando. ¿Por qué el profesor que se da cuenta no ejerce la soberanía y dice, no, yo esto no lo explico? Porque tienen el monopolio de la violencia. Quien posee el ejército, quien posee la policía, decide. Y nosotros estamos totalmente desarmados. No podemos defendernos. Por eso somos esclavos. Y cuando se dice, no, es que vamos a hacer la revolución pacífica, es que vamos a hacer... Mientras haya gente metiéndose en el ejército y metiéndose en la policía del Estado, la revolución pacífica tiene un límite muy corto y estrecho. Porque llegarán con sus escopetas, llegarán con sus cárceles, llegarán con su sistema financiero y hasta aquí no he llegado. ¿Sí? Pero entonces, ¿en qué nos estamos dando cuenta? ¿No? Ahora mismo estamos viendo que no estamos ejerciendo nuestra soberanía. Los médicos no deciden los protocolos de los hospitales, los profesores no deciden lo que se enseña, los agricultores no deciden cómo se cultiva, te lo impone la gran industria, te lo impone el sistema de productividad, te lo impone el sistema financiero. ¿No? Es que si no planto un transgénico, el ritmo de producción no puede luego equiparar los precios, caigo en la ruina, no puedo decidir. ¿No? El consumidor tampoco decide. Y ahora no es porque te pongan una pistola, es porque sencillamente estamos en el mundo de la ficción y creemos que una manzana que brilla más es mejor que una manzana orgánica que tiene sus bichitos dentro, ¿no? Que eso ya es por decadencia y por decidir vivir en la ignorancia, ¿no? Es una soberanía que se podría ejercer, que se mejoraría muchísimo la situación y no vendría el ejército a meterte en la cárcel. Sí que es verdad que invertirían mucho más en marketing para ver si te reconducen otra vez y te reconvierten a ignorante, pero no vendría el ejército a decirte, coge la manzana brillante. No, porque si no sería ya una locura inmensa. Pero lo que vengo a decir es que al no ejercer nuestra soberanía, estamos viendo lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo en el mundo ahora mismo? La depresión sube, el suicidio sube, las guerras suben. Europa está al borde de una tercera guerra mundial.
cuando nosotros pensábamos, ¿no? Cuando éramos pequeños, no, hombre, lo de Hitler, imposible que vuelva a pasar. Tic-tac, tic-tac, está en la puerta, tic-tac, tic-tac. Entonces, las consecuencias, el patrón causa-efecto, nos demuestra que no es posible decidir dejar nuestra soberanía a un lado. No es posible decir, quiero ser irresponsable, por favor, responsabilízate tú de mi vida, por favor, dime tú qué debo de hacer y que las cosas vayan bien. No es posible, no funciona así la vida y no funcionará nunca por mucho que te esfuerces, por mucho que hagas meditaciones, por mucho que vayas al Nepal y enciendas una vela, por mucho que yo qué sé, que hagas reiki, cualquier cosa, no van a cambiar las leyes de la naturaleza, al menos en este sentido. Entonces, claro, lo que no entendemos es que estamos en un estado de confusión interno, ¿sí? Cuando alguien no ejerce la soberanía en sí mismo y entonces ejerce una monarquía interna, es decir, tú eres tu propio jefe y tú te dices a ti mismo, esto sí, esto no, y tú te pones tus propios límites, ¿sí? No voy a coger el coche borracho porque sé las consecuencias. No voy a obligar a esa persona a que se medique con lo que yo quiero, porque sé que puedo estar equivocado y sé que puedo matarle. Y porque no quiero que luego me lo imponga a mí. Porque si me lo intentan poner, me voy a defender y va a haber guerra. Entonces, no le voy a imponer cómo tiene que medicarse. No le voy a decir cómo tiene que educar a sus hijos, porque yo no quiero que él me lo imponga. No lo voy a hacer. No voy a coger esa lechuga a la que esa persona le ha dedicado un tiempo y una atención y que por eso ha obtenido el fruto y se va a alimentar y no se va a morir. No lo voy a hacer porque el día que yo me plante una lechuga y dedique mis esfuerzos, no quiero que venga otro y me la coja y yo sufra y pueda morir, porque me voy a defender y nos vamos a pegar y va a haber guerra y va a haber falta de salud porque nos vamos a hacer heridas y nos vamos a desangrar a caso de que no nos metamos un balazo. Entonces habrá guerra y habrá falta de salud y habrá pobreza y habrá hambre. Entonces no le voy a coger la lechuga. Si nosotros no hacemos ese autocontrol, ¿qué tenemos? Lo que tenemos ahora mismo. Más de 1 millón de leyes en España que ya no saben ni lo que coño están controlando. El personal está tan internamente en caos que es que ya hay que controlarlo todo, hay que decirle incluso, por Dios, lávate las bragas. Entonces, estamos en un estado de confusión interna. Y esa confusión de no saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto hace que seamos incapaces de ejercer ese autocontrol sobre nosotros. Y entonces, lo que se manifiesta en nosotros, ¿sí?, es la anarquía interna. ¿Qué significa anarquía? Anarquía no significa sin leyes. No. La gente tiene mucho miedo cuando tú le dices, no, es que yo abogo por la anarquía. ¿Pero qué dices, anarquía? ¿Estás loco? Este quiere hacer lo que quiere. No. Yo abogo por la anarquía exterior, que significa monarquía interior. La anarquía no significa sin leyes, significa sin amo. Entonces, cuando una persona, bueno, vamos a analizar la palabra anarquía. Anarquía está precedido por el prefijo an y la raíz archor. An significa sin y archor o arcon significa gobernante o control. Entonces, sin control viene del griego. Entonces, anarquía significa aquel que no tiene gobernante, aquel que no tiene amo. Entonces, si nosotros
no ejercemos, no somos nuestros propios amos, ¿quién nos controla? El ego, ¿sí? El ego coge el control de nuestra vida. ¿Y el ego qué quiere? ¿El ego cómo piensa el ego? El ego no es un pensamiento que nazca del cerebro más evolucionado. Por lo tanto, no nos va a dar las mejores condiciones de vida. El ego piensa, yo, por y para mi supervivencia. El ego es ese que dice, me bebo yo el vaso de agua que si no me muero. Y el espíritu sería el que diría, hostia, tú también tienes sed, quizá podamos compartirlo. Entonces, si hay confusión, se genera anarquía interna. Hemos llegado ya a una hora de directo, sí. Nada, lo vamos a dejar aquí, el próximo día volveremos con este tema y avanzaremos. El próximo día no será el próximo miércoles, que es 19, y haremos medicina germánica, sino que será el otro, que será el día 26 de febrero a las 8. Lo podéis apuntar en vuestra agenda, vuestros móviles, en vuestro Google Calendar o suscribiros, activar la campanita, ¿sí? De todo esto lo subo luego en el canal de la Casi Solución de YouTube, de mis queridos amigos de YouTube. También lo estoy subiendo en Odysee. Lo que pasa que el formato de Odysee es un poco complejo, va por unas monedas y tal. Entonces ahora mismo no me deja subir más vídeos. Y bueno, al final por la cantidad de responsabilidades o de faenas que tengo en mi vida, me cuesta, ¿vale? Tener las dos plataformas actualizadas. Pero pretendo hacer la galería también en Odysee y realmente abandonar YouTube algún día porque son parte de la mafia, ¿vale? Y no nos benefician en nada. Entonces, bueno, nada, Antonio, hola, Miguel Ángel, hola, ¿qué tal? Dice, dígame Ángel, tal vez tu madre tenía miedo o algún trauma interno. Sí, está claro que tenía miedo, es lo que decimos, ¿eh? La confusión interna, que es al final lo que estaba manifestándose en ella, de decir, sé que hay una solución mejor, pero no me compensa, eso es un oxímoron. ¿Cómo va a ser mejor si luego dices que no te compensa? Es como decir, esto es azul, pero es rojo. No tiene lógica la frase, ¿no? No está representando una realidad. Esa confusión viene del miedo, ¿no? Por eso esta tabla donde se especifican los pasos. Y los miedos, luego lo trataremos más adelante, tienen mucho que ver con los traumas, con el proceso del trauma, que es un proceso natural que se da en la vida y que probablemente sea el inicio para que todo esto tenga sentido y querer ir hacia la evolución, pero eso los traumas se pueden generar voluntariamente, ¿no? Entonces, ¿a qué se está jugando hoy en día en el mundo con el tema de los traumas? Así que bueno, estos son los comentarios, ¿vale? Que había. Si alguien quiere añadir algo más, lo podemos tocar. Si no, pues lo vamos a dejar aquí y eso, seguimos el próximo día. Vale, pues nada, lo dejamos aquí, ¿sí? Hasta luego, que tengáis una buena noche, una buena semana y lo que os digo, suscribiros, darle a la campanita o apuntároslo en vuestra agenda. Si creéis que es útil y que le puede ayudar a otras personas y que realmente esto es necesario, divulgarlo o ir pensando en animaros a ser vosotros los divulgadores, porque esa es la verdadera solución. Yo sola no voy a poder llegar a todo el mundo y no hago nada. Sí, soy una mártir sin más. Lo que es importante es que todos seamos soberanos y todos recuperemos nuestra responsabilidad de hacer las acciones que debemos hacer. Y ahora mismo es informar para salir de la confusión. Dicho esto, buenas noches, hasta luego.